Todos alguna vez mentimos para conseguir algo, ya sea en el currículum, para enaltecer algunas cualidades que quizás no tengamos, o mentimos a seres queridos para protegerlos, o usamos filtros en fotos para que la gente nos vea de una manera diferente. Sí, las mentiras existen, y las usamos todos los días para protegernos o proteger a otros. Pero una mentira piadosa es una cosa. Mentir para beneficio propio afectando la vida de otros no solo está mal, sino que es criminal. El caso del día de hoy trata sobre una mujer que mintió por tantos años que hoy en día no se sabe si su desaparición y posterior hallazgo de restos humanos sea real. Así como en la historia del pastorcito mentiroso, nadie cree a un mentiroso, ni siquiera cuando dice la verdad. Melissa Caddick desapareció el 12 de noviembre de 2020 a los 49 años de edad. La estaban investigando por fraude, es más, un día después de que las autoridades australianas hubieran allanado su mansión de $7 millones, Melissa desapareció. 3 meses después, en la orilla del mar se encontró un calzado deportivo con restos de un pie que, a través de pruebas de ADN, se comprobaron que eran de ella. De tantas mentiras en la vida de Melissa, muchos creen que esta es otra de ellas, que ella en verdad sigue viva, pero que el pie encontrado fue una estrategia para despistar a las autoridades. Es más, la policía oficialmente declaró que creen que Melissa está muerta y que el caso pasó de ser una búsqueda de un fugitivo a la búsqueda de un cuerpo sin vida. Y la pregunta es, ¿le creemos a Melissa? Hoy vamos a explorar todos los detalles del caso de la extraña desaparición de Melissa Caddick. Vamos a empezar el video con lo que hizo Melissa, por qué la querían arrestar y por qué allanaron su mansión, y luego vamos a irnos a puntos muy importantes de su vida que la llevaron a estar en la situación en la que se encuentra hasta la fecha. 10 años atrás, Melissa Caddick había creado su propia empresa de inversiones llamada Maliver. Básicamente lo que ella hacía era convencer a personas a entregar su dinero a la compañía para que el dinero se moviera en inversiones de la bolsa y compras de acciones. Hasta ahí todo suena más que bien, hay cientos de empresas en el mundo que hacen esto. Pero Melissa Caddick estaba defraudando a todos sus clientes. En vez de hacer mover el dinero, ella lo utilizaba como su propio cajero automático, gastando millones de dólares, mientras mostraba a sus clientes documentos falsos que demostraban ganancias que iban de hasta 30% mensuales. Lo que Melissa hacía era entregar estos documentos a los inversionistas para demostrar que supuestamente el dinero estaba generando muchos intereses, así los convencía de que pusieran más dinero en la empresa, lo cual muchos lo hacían. Y yo sé, seguro se estarán preguntando por qué estas personas cayeron tan fácilmente. Y esto era porque prácticamente todos los clientes de Melissa eran o familiares o amigos o familiares de estos amigos. Melissa Caddick era muy buena haciendo dos cosas. Primero, era una excelente vendedora y segundo, era increíble mintiendo y ocultando la verdad a sus clientes. Con los millones que generaba mensualmente del dinero de sus víctimas, vivía una vida de lujos que utilizaba como gancho para obtener nuevos clientes. Melissa tenía una mansión de $7 millones, utilizaba vestidos de Dolce & Gabbana, Gucci y Prada, zapatos carísimos y tenía varios vehículos de alta gama. Se tomaba vacaciones en hoteles 5 estrellas con su esposo y su hijo al menos 2 veces al año. Sacaba fotos que luego subía a sus redes sociales, dando a entender a sus amigos y familiares que ellos también podían tener esa vida si es que invertían dinero en Maliver. Melissa tenía una estrategia clara: atrapar a quienes confiaban ciegamente en ella. Hacer entrar a sus familiares dentro de la empresa era fácil, convencer a amigos o familiares de amigos era la tarea difícil. Entonces empezó a autoinvitarse a eventos de amigos donde lucía sus mejores vestidos, llevaba regalos carísimos y vendía su idea de inversión a los que asistían.
Se calcula que en 10 años Melissa Caddick obtuvo 21 millones de dólares de 80 personas en total, entre familiares y amigos. En una ocasión, por ejemplo, Melissa fue hasta el casamiento de una de sus amigas y ella se fue con un vestido de $1,700 de Dolce & Gabbana. Y en este lugar ella consiguió muchísimas víctimas que la mayoría eran familiares de esta amiga. Cuando se casó con su segundo esposo, en el año 2013, consiguió a la mayoría de su clientela conformada por familiares. Cada evento para ella era un juego para cazar a presas. Imagínense que por más de 10 años ella pudo hacer esto sin que la descubrieran. De los 21 millones de dólares que ella cobró en esos años, se comprobó que devolvió un total de 5 millones de dólares a clientes que habían pedido el dinero, que eran pocos, dicho sea de paso, mientras la mayoría seguía poniendo más y más dinero cada mes. Algunos hasta pusieron los ahorros de toda su vida. Todo esto acabó cuando 2 llamados anónimos fueron recibidos por las autoridades en la división de fraude del gobierno de Australia. La primera llamada había llegado a comienzos del 2020. Esta llamada confirmaba que Maliver, la empresa de Melissa Caddick, estaba funcionando bajo el registro de otra empresa. La policía se enteró que años atrás, cuando Melissa Caddick estaba recién abriendo su empresa, ella le había pedido permiso a una colega suya para utilizar su permiso de empresa para abrir Maliver, porque en Australia las empresas de inversiones necesitan un registro y este registro es como un documento que da permiso a esta empresa para poder trabajar en la parte de inversiones y finanzas en Australia. El problema fue que esta amiga le dijo que no a Melissa, pero ella utilizó este registro de todas maneras sin que nadie se diera cuenta por años. Las autoridades estaban investigando esto. A finales del 2020 llegó otro llamado anónimo. Esta vez aseguraban que Maliver estaba defraudando a sus clientes. Nunca se supo quién hizo estas llamadas, pero esto fue el comienzo del fin para Melissa Caddick. Estas 2 llamadas anónimas fueron las que dieron pie a una investigación que la policía consideró como una de las mayores estafas de Australia. Gracias a esto, las mentiras de Melissa salieron a la luz con un historial que data desde que ella tenía 27 años. En 1998, Melissa Grimley, que era su apellido de soltera en esa época, había conseguido un trabajo en una firma de inversionistas de Sydney. Ella había conseguido este trabajo a través de la recomendación de una amiga suya que trabajaba en una de las empresas de seguros más importantes de la ciudad. Su jefe de esa época la recordaba como a una joven inteligente y siempre bien vestida. Él mencionó que Melissa tenía siempre las uñas arregladas y que parecía que todas las noches iba a un salón de belleza para mantenerlas. Además, usaba trajes caros y siempre andaba con un bolso de diseñador. Ella estuvo en este trabajo por 6 meses, había cumplido recién 27 años de edad y era uno de los puestos más importantes de su carrera, pero ella fue despedida luego de que un encargado de la corporación regional de la empresa se comunicara con su jefe diciéndole que había discrepancias entre cheques y facturas de clientes. Melissa Grimley había falsificado la firma de su jefe en 3 cheques, robando así $1,400. Cuando su supervisor le mostró lo encontrado por la corporación, Melissa simplemente agarró sus cosas y se fue. Porque el monto era tan solo de $1,400, que era nada para lo que la empresa movía, decidieron dejarla ir sin llamar a las autoridades. Este fue el primer caso de estafa conocido públicamente de Melissa Caddick. Melissa era una niña normal que se destacaba en los estudios en el colegio. Ella quería convertirse en bailarina de ballet, pero físicamente no encajaba con el estereotipo de bailarinas profesionales. Esto la llevó a obsesionarse con el físico y a buscar destacarse de otra manera. Entonces encontró el mundo de la moda como algo que ella podía sacar a relucir o destacarse. Entonces ella le empezó a pedir a su madre ropas costosas porque para ella eso iba a hacer que la gente preste atención a sus ropas costosas y no a su físico. Luego de la secundaria estudió en la Patrick's College Australia, en un curso para ser secretaria y administradora de negocios. Con este título consiguió su primer trabajo en la división de inversiones de la empresa NMRA, donde conoció a una de sus mejores amigas.
Esta amiga, que decidió mantenerse anónima en todos los medios australianos, fue la que le consiguió el trabajo en la empresa, en la que terminó falsificando 3 cheques. Ella también comentó que durante ese tiempo Melissa odiaba que la catalogaran como una simple secretaria. Cada vez que la presentaban como la secretaria de la NMRA, ella se enojaba. En este primer trabajo, Melissa empezó a generar buen dinero y fue cuando conoció a un hombre que luego fue investigado por robos y estafa. Según declaraciones de la familia, Melissa se había enamorado de este hombre, quien estaba robando cosas de la casa familiar. La familia de Melissa entonces contrató a un investigador privado para averiguar por qué tantas cosas de valor desaparecían de la casa, y fue ahí cuando consiguieron las evidencias que demostraban que el novio de Melissa estaba robando la casa de a poco. Cuando la familia enfrentó a Melissa, ella no creyó las alegaciones que su familia estaba denunciando y se escapó de la casa con este hombre. Durante ese tiempo, el hombre utilizó las tarjetas de crédito de Melissa hasta llegar al tope máximo y luego la dejó, ya que no podía sacarle más dinero. Fue ahí cuando Melissa volvió a su casa, luego de no poder mantenerse más estando afuera. Después de todo esto, en 1998 fue cuando Melissa se mudó de trabajo y entró a esta empresa de inversiones donde estafó con estos cheques falsos. Al ser despedida de ahí, empezó a hacer dietas extremas para adelgazar y empezó a capacitarse como asesora financiera. En el año 2002, Melissa pidió un préstamo de $500,000 para obtener el 25% de las acciones de una empresa de inversiones con la que estaba trabajando, y tan solo al año siguiente, en el año 2003, fue tapa de una revista financiera llamada IFA. Ella estaba vestida con una chaqueta roja y un labial Chanel rojo. En el año 2004 apareció en otra revista dedicada a las finanzas, en donde mencionó lo siguiente: nunca creas en promesas de retorno de mucho dinero. Fíjate en tu asesor, que sea profesional, acreditado y ético. Tuvieron que pasar 17 años para que Melissa nuevamente fuera tapa de una revista de finanzas, pero esta vez como estafadora. En el año 2004, la empresa con la que trabajaba y que tenía un porcentaje la despidió porque Melissa empezó a hacer recomendaciones de inversiones de manera independiente. Hay otra versión que dicen que ella estafó también a esta empresa, pero lo que vi en más artículos es que ella estaba como teniendo clientes independientes sin mencionar a esta empresa, lo cual ella no podía por contrato. La empresa, al enterarse de esto, obviamente le devolvió su dinero del porcentaje y la dejaron ir. Con el dinero cobrado, Melissa se casó con su novio de esa época, llamado Tony Caddick, y fueron a vivir a Inglaterra, donde tuvieron un hijo. Unos años después, Melissa empezó una relación secreta con su peluquero, llamado Anthony Coletti, 11 años más joven que ella. Cuando el esposo se enteró de que Melissa la estaba engañando, se divorciaron y Melissa volvió a Sydney con su nuevo novio y con su hijo. En el 2010 abrió la empresa de inversiones Maliver y en el 2013 se casó con Anthony Coletti. El 11 de noviembre del año 2020, las autoridades allanaron la mansión de $7 millones de Melissa Caddick, en donde vivía con su esposo y su hijo. Un día después, Melissa Caddick se esfumó de la faz de la tierra. Lo último que se supo de Melissa viene por parte de las declaraciones de su hijo de 14 años, quien dijo que el 12 de noviembre, al día siguiente del allanamiento, él escuchó a su madre salir a las 5:30 de la mañana y que pensó que fue a hacer su caminata de todos los días bien temprano, pero esa fue la última vez que alguien supo algo de Melissa. En el día del allanamiento, la policía llegó a la mansión a las 6:30 de la mañana del 11 de noviembre del año 2020. Según reportes, Melissa se encontraba sorprendida por el allanamiento, pero colaboró con las autoridades. Este allanamiento duró 12 horas en total, más de 15 oficiales llevaron documentos, cosas de valor como el vestido de casamiento, así como también un vestido de Oscar de la Renta, joyas, esculturas,
prácticamente de todo de la mansión de Melissa. Mientras el allanamiento ocurría, Melissa Caddick ayudó a los oficiales a encontrar ciertos documentos y dio testimonios de compras que realizó en los últimos meses. Lo que la policía declaró fue que en una de las oficinas dentro de la mansión había una trituradora de papeles que al parecer había sido comprada recientemente. Esto daba indicios a las autoridades de que Melissa sabía que el allanamiento se iba a realizar y destruyó documentos importantes que podrían sacar a la luz la estafa, o por lo menos dar evidencias que se podrían utilizar en su contra en el juicio. Curiosamente, en esos días antes del allanamiento, Melissa Caddick había borrado todas sus redes sociales. Era muy extraño porque las autoridades mencionaron que la vieron muy sorprendida cuando allanaron la casa, pero al mismo tiempo, al parecer, destruyó documentos y borró sus redes, lo que hacía entender que alguien dentro del equipo investigativo le estaba dando información a Melissa, o eso es lo que parece y lo que las autoridades creen también con toda esta situación, y por ende ella tuvo la posibilidad de adelantarse para lo que parece ser eliminar evidencias. Para ese momento las autoridades también le sacaron el pasaporte, le habían prohibido salir del país, congelaron sus cuentas bancarias y llevaron el circuito cerrado de la casa para poder analizarlo, y por eso fue que al no tener el circuito cerrado no habían cámaras que estén grabando en el momento que ella desapareció en esa mañana y solo quedaron con el testimonio de su hijo. Luego del allanamiento se registró que Melissa compró con la tarjeta de crédito de su esposo comida de Uber Eats, la cual fue la última transacción confirmada antes de su desaparición. Por meses nadie supo nada de Melissa. En febrero del año 2021, 3 meses después de la desaparición, las autoridades confirmaron la orden de arresto en contra de Melissa Caddick, pero pocos días después de este anuncio, la policía encontró un calzado de la marca Asics con un pie humano dentro que con pruebas de ADN se confirmaron que eran de Melissa Caddick. Así las autoridades aseguraron que Melissa había fallecido. Ellos estaban convencidos de que no se trataba de una mentira más de Melissa, sino que toda esta situación era real. I can now inform you that last Sunday the 21st of February, a shoe was located on the shoreline of the Bordana National Park south of Tathra by campers. Within that shoe were the remains of a human foot. That foot and the shoe, which matched the size and description of a shoe that Melissa Caddick was seen wearing during the execution of the ASIC search warrant, where DNA from the foot was last night matched to a DNA sample from Melissa Caddick's toothbrush and from family members. Melissa's family were informed of the identification last night and are obviously distressed. El gran debate con este caso es si creerle o no a Melissa. Convenientemente, unos días después de oficializarse que Melissa cometió el crimen de fraude y que hubo una orden de arresto, el pie de Melissa de repente apareció en la orilla del mar. Estos restos fueron encontrados a 400 kilómetros de su casa, en una playa llamada Bondi Beach. Lo que la policía cree es que Melissa se tiró al mar, quitándose la vida, y que el pie apareció gracias a que el zapato deportivo lo hizo flotar y llegar hasta esa playa. Vamos a los hechos confirmados sobre esta situación. Según las autoridades, ellos aseguraron que el corte en el pie era tan limpio que solo podía tratarse de un desprendimiento del hueso por descomposición. ¿Se acuerdan que hace unos meses atrás había hecho el caso de los pies encontrados en Canadá? Una de las mayores teorías tenía que ver con la descomposición de cuerpos y que los zapatos deportivos ayudaban a hacer ese desprendimiento del hueso cuando los cuerpos se encontraban bajo agua. Bueno, según las autoridades australianas, sería algo muy parecido a lo que estaba ocurriendo en Canadá. Pero, de tantas mentiras en la vida de Melissa, muchos se preguntan si es que ella pudo haberse cortado el pie para hacerle creer a todos que ella murió. Una de las indicaciones más importantes para creer esto es que la descomposición del pie databa de pocos días. O sea, si ella realmente murió, tuvo que haber pasado un máximo de 1 a 2 semanas por el nivel de descomposición en aguas saladas. O sea que
O Melissa seguía viva y escondiéndose por meses hasta que se tiró al agua, o realmente nunca murió y lo hizo para despistar. Pero, como comprobamos, o por lo menos como la policía asegura, el desprendimiento perfecto del pie tiene que ser por un cuerpo ya sin vida y en descomposición, y que el aire del calzado fue el que hizo que flotara el pie después y por eso llegó hasta la orilla. Igual tiene mucho sentido de por qué hay tanta gente que duda con esta situación, porque Melissa era una experta en defraudar y ocultar la verdad. Hasta hoy en día no se encontró el cuerpo y el caso de Melissa Caddick y los millones siguen sin resolverse. Hoy en día este caso sigue abierto porque no se sabe dónde están los 16 millones de dólares restantes robados. El esposo fue investigado pero no se lo pudo vincular oficialmente al caso. Al parecer no hay evidencias que aseguren que él sabía lo que su esposa estaba haciendo. Muchas de las pertenencias de Melissa fueron vendidas para devolver el dinero a los afectados, incluyendo la mansión de 7 millones de dólares. Hablemos rápido de una de las hipótesis que más se manejó en los últimos tiempos e involucra al suegro de Melissa, el padre de Anthony Coletti. La policía encontró documentos con la firma de este señor, lo que demostraría que al parecer él fue parte de esta estafa. Y este señor nunca fue arrestado porque él aseguró que estas firmas no eran de él, sino que habían sido falsificadas por la propia Melissa y que en 8 años ellos se habrían visto como máximo en 4 a 5 ocasiones. Estas fueron declaraciones de este señor. Lo que dice esta hipótesis es que el padre de Anthony fue el que asesinó a Melissa luego de que ella hubiera destruido la mayoría de los documentos que lo involucraban. Esta hipótesis no tiene muchas evidencias más que algunos documentos encontrados y el extraño comportamiento de este señor que salió a decir un montón de cosas sobre su hijo y su nuera. En una ocasión dijo que su hijo era un excelente peluquero, pero que no era tan inteligente como para saber qué significaba la palabra fraude. También en otra ocasión dijo que él no se llevaba bien con Melissa, siendo que los investigadores no encontraron testimonios que aseguraran esto. Como dije, este caso sigue siendo investigado, no hay mucha más información al respecto, pero muchos creen que Melissa sigue viva y que todo este tema del pie fue una mentira más para poder escaparse. Y hay algo muy importante que hace que esta hipótesis siga vigente, y es el dinero. ¿Dónde están los 16 millones de dólares? Eso es lo principal. ¿Dónde está el dinero? Entonces esto hace que esta hipótesis de que ella siga viva y que ella realmente se cortó el pie para despistar a las autoridades sea real. No sé qué dicen ustedes, dejen sus comentarios acá abajo. Es un caso súper interesante, voy a estar leyéndoles acá abajo y de esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia. Quiero agradecer a todos los miembros por ser parte de historiascriminales.com, además a Eli Estigarribia en producción general y a David Delfín Macías en edición.